Dice perfecto, Guarani. En Jecocatú dice una lengua perfecta, Jacuero Yucuje y Amba oína mimba Jacuero Yucu Acuapitepe, y Jamua Guarani Jecocatuja, Apeajina Beteibe Saí, Oguereco, Umiñe, Jaceterio, Yepurujama. Ahí dice palabras irregulares. A meta Beteite Sapuina. Castellano pegoñandé, ñeñe morandúo, penemando atajina, oijajina mi guaraní me ñambojera ñe eteva, verbo, mi verbo, oñe mojenda jamo poime, mi tu isabeba, oñe mi jera verbos regulares, ambubeba verbos irregulares, mi verbos regulares, oñe mojenda ye, mi opaba 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 irpe, de acuerdo a la terminación, un modelo de conjugación. Ape, mi oñe bojera irregular gato, mía y yeheguinte moño susuana, oñe conjugada, dore coibe ir over el cojaisa, vete modelo, vete intesapina, pea ñamboe paite, pete oñe mosusu, pete hendaisa, amboe hendaisa, apeisa, o yo habi paite hibe. A medida de PMPTI te se bueno para era verbo ser. Yo soy, tú eres, él es. Ape soy jaevo, PPP, oye, pero de ese. Ape verbo era ser. A segunda persona de jaevo eres, o cuima o alma, oye, clima pe ese ñe pero no me llamo. Ahorita eres. Ahí baja bebé, jaevo es, Pepe. Con ipe iñambueve hajina lleva el de poliampe ese oñe pino jame o hasabe ese bajabe a mí va está tapizabe ombo hasiete ibe ñe a pesa yo iñambueva muy de te sabe na jamba mi alemano yuhu castellano vendaye oije iba 10.000 rasami. Allá estamos ahora ni pasura sami ni eteva mi ecote verbos irregulares más de 10.000 verbos irregulares. Añan de guaranime a pepe de apitebe y cuajao ni moranduma boe jaracuera boe cuajara y mando ata guaranimo y ja potei 6 yo de castellano es más de 10.000. Añan de guaranime potei. Ahí iba PTI de ja, porque hay verbos irregulares que varían en los prefijos de número y persona. Are, o, pepe ñambue. Ana ñambue, peña eteva. Por ejemplo, seikatuja ayu, reyu, ou. Pepe a, re, o. Pepe opitabe are o hañambue verua lleva ayu pe ayu a yu re yu haupe bajabe o da i o yu allá pepe verua ñambue ape ambue pm pete nonde pepe partícula número de persona pe y ñambueva a se ha a hina beñete va de re a jo a pepe oñe bueno ja re jo añade beñe bueno una media ella are o esa va. Entonces allí que varía la partícula de número de persona. Número de persona es are o a dice primera persona singular, re dice segunda persona singular, o dice tercera persona singular. Entonces cuando cambia la partícula de número de persona, como el caso de a, y en otros casos cambia el verbo, como el caso de yu, ayu, reyu, ou, o yu. Pero hay un solo verbo que cambian los dos. A página de verbo verbo dice decir, a bebé ya también se, ha, no le pongo ape, no le pongo ha. A pepe oígina pesa na oígina. Ape de ere. Ape erepe iñambuema. Oikepe ere recovia. Rejeka, reyu, rejo, remba, are.
a ver que de ere ape ewi core ape mbo habu habe ita a i a ver que te añuite ape ewi ko i. Entonces el verbo absolutamente irregular, el único verbo totalmente irregular en guaraní es el verbo Los demás son regulares en el verbo o regulares en la partícula, número y persona, y son 5 nada más. A 6 verbo el verbo decir, es el único verbo plenamente irregular. Comparado con el castellano, entonces, hay 10.000. Apea, pemba, agorime, alemán, pero a veces, yahana, coarece, cuando onda, y cuja 7 reídos. Amba, y catuan, hay son bollo y das 5 guaraníes se ve que hecho hay mala mía. Yande, ye purulla, pero ya te come ya yande guaraní, pero ya adjetivo te come calificativo. A mí ahorita que mi castellano yande ya con lindo, apenas hay lindo año, ¿verdad? Ye purutáramos cuñandi linda, cuimbaandi jajetáramos lindos. Cuñandi ve jajetáramos lindas, lindos, lindas, lindos, lindas. Ahora nime, peañan de ella es pona añonte. Si ella vio para ver, la pejenumo, ahí ve, oye, éramos ponos. De pori, vea, lleva. De pori, ibatas. Alto, alta, altos, alta. Amba, vea. Pero guaraní moñi si bebe castellano y tu v castellano que sea era lindo, lindas, lindos, lindas. Ve mitad guaraní mo que coa aponante. Caray pona, cuña caray pona, caray cuera pona, cuña caray cuera pona, japona, pesitento cuita. El castellano vea, ñambo yo ya vaina, concordancia ya eso ve. Apea yo mi alemán y para dónde es así. Aba oyuhueji güey, castellano ve, ñandeña mosusu hangua, ñandeña conjuga hangua, captute por cada persona, por cada tiempo, por cada modo, hay una terminación. Vean que te hago camino, caminas, caminamos, caminais, caminan, o, as, a, amos, ais, a. En ese viaje amo pretérito ve, caminé. Oye, y oguri vea, con caminaste, caminas, vas a aste. Caminé, caminaste, caminó, caminamos, caminaste y caminaron. Allí. Apea ya lleguitamos ambuepe, ñambué lleguita ñande futuro ve. Ya gana caminaré, caminarás, caminará, caminaremos. Allí. Ahora nime, va ojo juhi ve hija cuera. Ojo juhi te imba este de año ande ya es moa ella mon va eguasu. Upepe mi tan ahora nime oñe eva. Ya oñe anda así sube. Ha sao castellano o pan baite. Anda eiku guarani oñe ejaguere upeare castellano bendiga tu buri. Na hani rihina. Peaje se hina castellano no ñembo ejaguere mi tame. Ha oñe guaranime. En oñe ecuai castellano. Amba ella pona ñambo, gana sube castellano. Anilla permita oñe evaí guaranime oñe ejaguere, ya pu. Oñe guaranime oñe pona guaranime. Oñe ahí ajina pendo ya poya con ITP, oñe embo, emitame castellano. Ya pendo y coiba. Esta vez se arecobe guaranime. Ahí uyu perme oye iguata. Caminar a verme castellano, camin, o, as, amos, ais, am. Caminaste, aste, había. Una terminación por cada persona, por cada tiempo, por cada modo. Ahora anime, se petimba, el gente se mandó ana. Are, o, ya, ro, pe, o. Apea moise guata. Apea neñambuey. A, guata. Re, guata. O, guata. Ya, guata. Ro, guata, pe, guata, o, guata. De por igual anime guato, guatas, guataremos, guatarán, me anda y por ahí lleva. Mi tan cambio de que hoy, es así. Upei hoy llegué petimba hoy yo a cuera, pe añambo hasata amo pretérito ve. Pe arambo ve guape, petimba de ella pana.
ñambo yo apújese curí, por ejemplo, o mi vecina, ape curí ñambo dice. A castellano vea caminé, caminaste, caminó, caminaron, una terminación por cada persona. Ahora ni me va a boicotar. En mi time cuando vive are o, a, guatacuri, re, guatacuri, o, guatacuri, ya, guatacuri, ro, guatacuri, o, guatacuri, guatacuri na ñamboí. Oye, pues no había pajabe, a mi alemán y, oh, así, vete, yo voy a llegar a él. Aunque yo digo, prefiero ya es que llamo el futuro. La misma cosa. Muy nació está. A, guatata, re, guatata, o, guatata, ya, guatata, ro, guatata, pe, guatata, o, guatata. Papá. En el castellano hay mayor dificultad para conjugar. Ahora ni me das así, pero yo juego más. Pero ahora ni mitad, apetu, y catupiribe, y sibe. Añape ñande ya hueco ando hueco iba castellano ape castellano veo ni esa pe antes vos así mi eta ñandengo peteimba en mi bikimi pesa ñamoi peña el quereje a iñambo de peite veiseba llega tú a aguata a moiso de curi a bebe isema pasado a moiso de taja ise futuro a moiso de se aguata se a ese quiero caminar. Castellano ve quiero caminar, mocoñe es más castellano, guaranime, aguata se ve teinte. Hace a no Jesús y se jamoita va aguataba. De ahí se llama otra cosa, suelo caminar, acostumbro caminar castellano. Guaranime ñande vante ñamo eso es. Amba ahí que tú ya no Jesús ve va ñamo eso yepe, aguata yepe. Ya caminé, ya yepe, aguata yepe. Y que tú no es yepe, amo eso manté, aguata manté. Tienes aguata manté ahí. A mí va mi aveña de ñambojera ni EPG hice partícula, a mi partícula, mi afijo ya dice, mi un mambo de paite veña hice a peañan de mantellicoa, pero te impita cuando hubiera muy poco aveña de paite vegeta araña en el día, doy coamo ahí. Hoy está un morando ella paite vecuera, hoy cuata y cuija cuera, pesa ni época poca mi mija va anga no se mo ahí se ve que niña de 11 jaisa. Ñande ya purujaisa. A Beteimba esto Isabela, Jacoba vive por Paraguay, que tuvo ave, Mallorquín, Peca Arendí, allá va a tener Yajamo y te, Concepción, Petena Muite, Saco y Batebeo, Tritena Yajaña en Bucupe, era Paraguay, Ñañe Eva vive por anime, Ñañe Pe Ñanderoga, Pe, Jacoba y Pui, Pepe Jacoba y Pui, Bebarani, Nateco Tenicuri, Yajabe, Teimbo y Jacotube. Ko anga je ke hamba je japonya mo hendante mo mimba je ko nyande imawe ja umia se nyande vende iri emboja pumibe ha no sei se ha no nyande pe nyande mitawe je ko mo mimba ako anga ba ja bueno ko vocal oral ko vocal nasal ako ave ko ipa hase ka da ika ko ka apepe moi beti puso ñande pe cuando allí cuando pe pa yo ya pe mite pe era hapuso pero ñande ñe e guarani me imagine a ver ñane combo a ver te imba pona beba ñande yo pe te ve de cua ponamos con beba castellano a guarani a esa caja no pe me a poranduta a potable mo po mi se va y se castellano ve calora parece ya está castellano calora el hijo de Carlos, yo ya no me había a veces, haciendo peitero, a veces ya, bebe mi hasta mi el hijo de Carlos, allá lleva. ¿Estamos de acuerdo? El hijo de Carlos. Sea Carlos, ahora a ver, bellece el hijo de Carlos. Va, él bellece el hijo de Carlos, Peicoagui castellano. Pepe, sea Pepe Carlos, a ver Carlos, la hijo. Se me Carlos hijo. A pete y mina y por ahí venda Pepe, ya que se Carlos hijo, profesor, Carlos hijo. Pero a veces bellece el hijo de Carlos. Peicoavi, Peisa, ya evan a castellano, a oír y repete iba, a taponaje iba a ver Carlos hijo, ya por capaz de hacer. Ya por capaz de hacer.
va ñande llegó a peisan de catuja ya castellano amba pepe de guarani mengo pemba yara pe ahorita nonde a pehuerecoa o iberire Carlos Raí calor allí el poseedor y lo poseído calor Raí calor allí caloroga ya caloroga ya fue calor corapipe calor corapipe a castellano ya estábamos el hijo de Carlos primero está lo poseído después el poseedor. Es más, cuando ustedes tradujeron al castellano pusieron un artículo, el o la, en singular, y pusieron una preposición, porque yo le dije calora, y ustedes me dijeron el hijo de Carlos. Así es, calor allí, la hija de Carlos, pero Carlos José Bajape, ahora mismo viste en Ondepe. Así es, caloroga, la casa de Carlos ya. El patio de Carlos Ojoy Pajabe. Apean va acá, peape ñambujera ñande bilingüismo, que se vea, bilingüe, de purujamo coñe. Sabe antes, la yaicoa, vitena ate, vinte, ñamboyeje a. Mocoin va eka todo yejo, la yaicoa, a pepe ñamuinguebe de castellano begua, guaranime. Ya sabe, antes ya no te envío. Ya cuando ponen para ese ya ahora ni me ya gente castellano. Allá ya puedo ver yo para reír, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes se fijan, voy a hacer el procedimiento al revés. ¿Cómo se dice en guaraní desde lejos? Exactamente, ¿verdad? Vende dice hace tengo que por ando vamos a dejar en menos de 5 minutos lo ñem gatita con ave. El oño mongueta está ponando a piron bojo ahí tendrás hacer tereingo pepe yo sé momburi vive amba ebe ya po peje sacase pe ecoajaco anga guaraní porque oye y se ha curi peme guaraní me haben boja sace castellano es saco este va anga ponando peme castellano bemba ese ya guaraní me hace saco este pepe yo sé guaraní me castellano que se ha peme desde lejos a pepe me a veces peme bojo ahí se momburi vive amba es ese mombiri amba ese vive lejos desde tengo que decir hacia me desde lejos apenas pedir iré se vive mombiri a ver oye busca paiteta gripe pesa de girar ahorita ya pensando ya igual ni me iba ingo cuando ni me ya ana mombiri vive amba epea castellano con ibe va era preposición. Ahora ni me iba era posposición. Pero ya eso venía heriregua. La castellano yo dice pre antes. Si éramos PM, ahora ni me van. El potable en base yo dice castellano. Ajá, ógabe. Para esa está castellano. Voy a casa. Ajá, voy. Oga, casa. P, A. Bueno, ni me ñande ya voy casa a ver, anda para esa cuay. Ven pico agua y castellano guaraní, do ando hoy veme. Anga pea se me era un petit pitagua, pero cota bebe un boja sana pea un go ave pea el cuango hasago avera añande ya esa cuan, en ella gente más voy a casa. Si que tú veme castellano de la guaraní me pemo co yo ave, ven boja sata se anda hacemos ay. ¿Qué significa eso? Repito, somos bilingües. Lo más difícil que hay es conocer la sintaxis, cómo funcionan las palabras en una lengua. Y nosotros sabemos eso, incluso sin haber estudiado, ¿verdad? Y yo les decía hace rato, cuando hay veces no sabemos cómo vamos a decir algo en guaraní, hacemos lo que comúnmente llamamos un yopara, que en realidad es un yejeá. El ñandente ya evadí. Si haramos me pecar ahí un yemitillo para va a una vez un niño abatí me metes en allá uy quiere que tú muy mandico me mete ahí abatí mandico José debe ser ya apenas una vez yo para ese va ese se esa casa me pega ni m si ayudamos con abeja peite me castellano ve. Buen día, ¿cómo están? A ver, vengo hoy para irse guaraní, vengo por un castellano. Ahora con poner handé, pero guaraní para irse. A veces hace frío hoy,
castellano me ha bem bejese nahani indaro higo árabe guaraní me ya ya puro paitera guaraní ve castellano ve guaraní ve castellano ñambo yeje ire hacia éramos peteíñe m de arriero de corei lápiz de color monotín allá hoy buscaba venda pite ha igual beja ajena en saca beja eva anga pepe ba ai puro moco y vea peteíñe m de ai puro moco peteíñe yo de guaraní arriero castellano recorei guaraní lápiz de color castellano monotín guaraní apeave te yeje a bae de moico ave abati aramino ribasurubi a ñandu a rembo cambio arembo yeje a da rembo yo para rembo yeje año allá a pepe on se tenga be si pa verire a pe oyeje a pao de neico ai mamá pa abati ma para mino ma para oyeje a pe ave de arriero de correr la pie color monotime así éramos pensando que yo para itea buen día, ¿cómo están? Y por la mente andé tienen frío hoy, Nahani y Aravena hoy. Castellano guaraní. Daña me sacas a otra cosa que muchas veces le llama la atención, porque partí del ejemplo de los alemanes, cuando les decía que Wolf Lustig fue el primero que usó la palabra ñanduti para nominar a internet, va a internet un bollo llave te ñandutire, una tela de araña, así de enmarañado es el internet para él. Do yujuibe te iña y por una vez lleva peavi a un bojera o pevi oye internet oye ñanduti. Bueno, esa es una cuestión por un lado. Por el otro lado, una cuestión también importante que les decía es que comparado con otras lenguas ñandego, antes a mí acá tú te ave penda pite beñe pinuname, a mí acá tú te perpio, sabe antes por andu a va beñe morandú, a llevo supe guaraní, o mi ma oye a lleva donde aguas, mo guaraní hace te cinco guaraní, a y mandé hace a ni no morandú. Bae escena o ima o iñana pitu umi pitagua cuera muingeko apeñande baejina las así castellanos así guaraní hoy mía vie hipogibeba hasibeba de guaranígena aunque te traes acá pm ve guaraní me ponante a castellano me lindo linda más vivo pensamos ve así vea y que tú vas a pm baby hacia acá pm va a ser un mususo guataguri castellano hace te ve o oñe moingeko aveña nakame guaraní setereija. Vea, el castellano veñande ya por ejemplo la era sílabas indirectas. Va a ver dice castellano con mi ñepe mi sílaba o para petei pundiepe. Vea ya por ejemplo cantar. Allá va y catuja ahí ripajabe o grajabe te pundi te consonante libertad pena reloj allá guaraní me va ñande ya yujua ñande guaraní me mita hija ñoico año cacua o ari 5 años bebé en los jueves tiempo de jaube joga pibe abe joga pemba oñeñe bebé guaraní un boye poco abe ya que guaraní me abe mita pe guaraní me ni epg o para catuetebe te pu aebe las sílabas terminan en vocales. Eso se llama silabación simple. Lo que dije recién del castellano es cuando tiene una silabación indirecta, termina en consonante. Ya entiendes ya el coibe, pe guaraní tepe. Y catu upeyo y que ñamboye poco a ambe catu ya jao veñanda jugo. Por ejemplo, el castellano ve a huesa me cantar guaraní me go hasta ba ara ka ya ba ara ka o pa a e i o u v será meeting ave a e i o u i allí bueno pero cuando pai vete consonante ve peagina vete apañuai sabe antes vete problema vete sarambi hoy llegué a hiena oye es agüero guaraní me indica tu un bosque a puponar castellano la pese
Dicatui ombojiapu castellano ve ababe nombo evichupe castellano. A nivel de ti bemba eva guarani ari. El castellano han añambo eponado pe mitad o cuarto se ponata pe castellano. Ñande voy a dejar a esa sabe ya cuama castellano ane inango. Goñe e guarani me. Entonces, un problema muy común es que nosotros, como les dije recién, no podemos pronunciar palabras con consonantes finales o palabras que llevan consonantes dobles que no existen en el guaraní. Ñandeña bojera pundi ecoin, mi digrama ya es el castellano, ¿verdad? A mí es nace, be, de, nge, nte, jarre. Un miento en guaraní me poten 6. Ha, daipori castellano ve L, ya es agua blanco. VR ya es agua brazo. CL ya es agua clavo. CR ya es agua cromo. FL flaco. FR franco. GL glauco. GR gramo. PL plano. PR prado. Ambas oye jubesa java. Ha peñandera pisa. He ibeñe eikatujaisa. Ha ikatujaisa ngojina. Hoy vete en pa vete a vendua a me acá te ve sabe ya ahora oye vayete veo un boque pu vayete ahí tengo pe por a mí vea a paraguayo que era vete vete en ella volumen me imagina pe pro ble ma pero de por vea a ver po le ma polema tu sala polema aña polema y nada a ver, ven, dos, y naciendo así ya pico, a ver. Ambas eres, vean de seija, itabijago, a ver, najani. Dica, tú tengo que, un bojiapu, vengo, no sé cómo, y sube, un bojiapu, a pra pre. Él no tiene la culpa. Si en guaraní no existe, alguien le tiene que enseñar. Pero yo no puedo suponer que él, así por generación espontánea, mañana ya va a saber decir pra pre pre. Y lastimosamente nosotros decimos, no por culpa del guaraní, habla mal el castellano. Ya puso. No se le enseñó el castellano. Si quieren que hable castellano, vamos a enseñarle castellano. Ahora, no se olviden, el ciudadano paraguayo tiene todo el legítimo derecho a hablar guaraní hasta el día de su muerte si quiere, y no hablar una palabra de castellano. Nadie le puede obligar a hablar castellano si no quiere. Ahora, nosotros tenemos un sistema que garantiza el aprendizaje bilingüe, pero si la persona dice se nañe seina de castellano, inglés, francés, pepe y catoña es guaraní. Por eso la Constitución Nacional garantiza a un ciudadano que se le atienda en guaraní y se le tiene que atender en guaraní. ¿Por qué no se le va a atender? ¿Por qué a un extranjero que viene y habla inglés enseguida eso es inglés? O oye a francés enseguida yo soy francés. Chino que yo oye eso es chino. ¿Y por qué no vamos a poder hablar guaraní? Nuestras autoridades están obligadas, nosotros, las instituciones, los docentes, fíjense que en las elecciones, y a mí me duele muchas veces, y les digo con toda sinceridad, porque creo que es una agresión al que habla guaraní. Yo pido ahí, y costumbre venían de la pisada, antes ya forzaron su bebé castellano, coño, es jamás handicaptui. Muy bajo de poca paz, anahi hay un misma oye, de la apoyan a pea. Tengo la misma cosa que cualquier ciudadano que habla castellano que habla otro idioma, porque habla guaraní va a tener que ser discriminado. Uno tiene que hablar con orgullo guaraní por eso. Por ejemplo, yo veo elección, habla tinta indeleble, bla ble bli, hasetereímos, vean, vamos a hacer la ñan de la pizza paraguayo, y de Gandé o guaraní, leu, consonante vocal, ¿ya? Después, una consonante, una vocal, una consonante, dos vocales, una consonante, tres vocales, una consonante, una vocal, si la simple, una consonante, dos vocales, diptongo, una consonante, tres vocales, triptongo, pero una consonante, entonces ¿qué? Y de leu, le. A la gente hay potente de leu, le, va en boje, y de guay, va a ganar, va en boje, y de no sé, años es la indeleble, porque la blende por igual anime. Es anime. Indeleble. El caso, por ejemplo, que les decía,
da iguape guarejna, oyeru la cabra, VR. Amba oikope ñe'ẽgui oikévoko ave, oiképe V ha R pa ume peteĩ A. Abuita ra. Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Pensaba. O al, mi, don, N. Va a construir A, ra, mi, no. Tigua. Vocal sola, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Sílaba directa del guaraní. Eso facilita el uso de la lengua, no es que complica la lengua. Yandeu garepe guaraní me ñanesive, las así ñandeu ñañejanua. Es una consonante y una vocal. Todo eso forma parte de lo que ustedes, los que vivimos en Paraguay, tenemos que saber. A nivel de guaraní, ari añón te pemba evaí. Oika tu tejina, esta tejina pesaba y una venda te peta o caro viene y no morandúa. Heita hace treingo que guaraní me yajai. Pero la más o menos de jairamos guaraní me entrada gratis al cielo. Entrada gratis al cielo anda y voy la pepe. El guapuita ñande ya ahora pipa me voy a la premio la es ahí cua jaguere guaraní. Ustedes saben cuántas reglas, las reglas ortográficas, solamente reglas ortográficas. La ortografía se refiere a tres cuestiones. Todo lo que hacemos al hablar tenemos que representar al escribir. Usamos esto que yo voy a hacer, A, E, I, son los fonemas, son sonidos. Y los fonemas se representan por medio de las letras. Sí, en guaraní nosotros tenemos 33 fonemas diferentes. Quiere decir que tiene que haber 33 letras como mínimo, que es lo que tiene el alfabeto. ¿Qué otra cosa más? Si yo digo cabara, hay un acento dominante. En la palabra cabara hay tres acentos, pero hay un acento dominante. Hay tantos acentos como sílabas tiene una palabra, eso tienen que saber siempre. De acuerdo a la cantidad de sílabas, existe la cantidad de acentos. Solamente que hay acentos tónicos y existen acentos átonos. Acentos fuertes y acentos débiles. Yo digo ra, allí está el acento tónico. Que de acuerdo a las reglas yo puedo pintar o no pintar. Y allí hablo de acento, ese signo, esa rayita que usamos. Y tercero, yo puedo usar entre palabra y palabra signos de puntuación. Si la pausa es corta, una coma. Si es mediana, un punto y coma. Si es una pausa larga, un punto. Coma, punto y coma y punto. Son las tres cuestiones que se estudian en la ortografía. Letras, acentos y signos de puntuación. Solamente eso. No se estudia sustantivo, adjetivo, ni ortografía y señas, letras, acentos y signos de puntuación. Apenas castellano, hay importante que pensemos que hay que aprender el core y miramos pechajabe, han apellido por el camino. Reglas ortográficas del castellano, hoy tenían anducado, tenían libro, era suplemento ortográfico a Real Academia de la Lengua Española. Para escribir el castellano, letras, acentos y signos de puntuación, uno tiene que conocer 97 reglas ortográficas. No lo digo yo, lo dice la academia. Pero esas reglas tienen reglas otra vez dentro. Reglas dentro de las reglas. Apenas me parece una mujer, excepciones. Excepción o excepciones, ¿verdad? Regla dentro de las reglas. Ni primera meña de las palabras agudas llevan acento en la última sílaba. Excepto gente. Las que terminan en consonante. Libertad, no verajay. Reloj, no verajay. Excepto gente. Se dice, regla de pipe, oye, regla. A mí regla de pipe, va. Mi apeña mujer, excepción. Bohuyo, greco, castellano. Castellano, greco, 4072 excepciones. 4072. Pejaí ponacena, monda peyavija, pellejaí, bemba, ebete. Castellano, bepecuana, 4169 reglas. La la Academia de la Lengua Española. Ja, pe opa beteave, ja sieterejiva. Da yo ya jaiva, ja sirve guaraní, bellejaí. Bobo greco guaraní, a esa cata beme, coave. Irundi, boyo yaja. 4 reglas ortográficas tiene el guaraní. Habría que estar totalmente loco. Podían la cuarta.
de Tau y Corozo, Manau, Coarire, la de Jamás, Hasi vengo, Guaraní, andas así castellano. Ahora que ebio, 4 reglas contra 4169. Pero la gente no dice, ay, la gente acá, mañana, Hasi ve Guaraní, Hasi tengo. Hasi terei. ¿Por qué muchas veces los papás se suelen quejar y dicen, pues, ¿cómo si mi hijo no habla en escribe Guaraní, tiene logrado? La respuesta es la más sencilla del mundo. La escritura no se puede equivocar. Él escucha sa, se, si, so, su, si, tiene la S. ¿Por qué se equivoca en ese mismo aspecto de una escritura en el castellano? Porque para sa, se, si, so tenemos la S, tenemos la C y tenemos la Z. Yo si voy a decir sapo, escribo con S. Si voy a decir cine, escribo con C. Y si voy a decir zapato, escribo con Z. Y si yo escribo zapato con S, oigo ahí. Apea oñe mongurusuta se apea pe pañuay no huele coi pe mitán jaya Guaraní me ese añonte hoy apea hoy gestando ne ino esa coa va es otra cosa ca que ki cocu castellano ve casa se queso cu kiko ca en el Guaraní ca que ki cocu que solamente la que no te conté coche por acá, cuapi un daipori por coabi, te dicen va coabi un daipori. ¿Qué año intenta con el Guaraní? Bueno, va ve vivo bu, vea ve larga daipori. A ver, belleza se pone ve no va ben vi, así va ve vi, a ver va ve vi de puruta, vea ve corta, daipori ve larga. Amba ese ve mitad ya vi, tanto ya vimos ahí, o ya vi, será muy depende que tu mayo ya vi, daipori no ya vi jamás. ¿Verdad? Entonces esa es la diferencia, que muchas veces por prejuicio, ya dice, anticipar algo sin tener razón todavía. Oye, ente pea, andere y quien te ahí peyeyepeja eres lleguinte y bandera pisacuera. Otro caso más, voy a aprovechar este momento. Yo hablo siempre de una campaña, hay un colonialismo. Ne ino para la colonia goaba. Imbarete la colonia coña neretama. Oion va a poa mombarete de Hanguapea. Ella ne bopuita guare coseji, güey. Ñande, esto voy a decir acá, voy a decir con todo respeto, en homenaje a ustedes, pero tendría que haber más gente como ustedes que ame profundamente lo que es el Paraguay y que ame el Guaraní. Verles acá este sábado, con un poco de fresco y todo, juntarse acá así como estamos, y venir por un tema que es el Guaraní, para mí ya es demasiado importante. En un país donde la gente nunca le dio importancia a lo nuestro. Ayer bañando y mira, es la acá, a muy te hay por una vez, marca, hay por ahí te ves, añade va, que le empuja, pero así, pero así vecino, más, siempre, pero ahí lo ya pueda. Oye, ande bobina ñañumo ba iguazui, ñande bobina ñañumo ba iguazui. Aparte que te ñande voy a dejar a ese ñamón ba iguazui, mira ya voy a ñande bobina, ñande ere cojape, ñande tabe, ñande era pisacuera. ¿Por qué le digo esto? Esa cuestión del colonialismo se refleja en una cuestión muy sencilla. De a poquito hay gente que quiere meter en la cabeza que nosotros ya no hablamos guaraní. Y nosotros tuvimos un conflicto duro con el actual viceministro de Educación, y menciono con nombre y apellido, el ingeniero Robert Cano, que a toda costa dice que hay un 3% de paraguayos que hablan guaraní, que el resto ya no habla más guaraní. Y cuando nos enfrentamos, porque hubo un enfrentamiento personal entre él y quien les habla, en un acto que se hizo en un colegio de Asunción, yo le dije, de un lado de ¿y de qué se trata eso? Y también el castellano acá no es puro, le digo. Va a vender la guaraní, me dejes hacer la yopará, se hace acá de la yopará castellano eso. No, eso no es. ¿Y acaso que vos no decís venina? Andate na contarle na japenango na y castellano, pero guaraní, yuna, erena, yapona, yo para castellano, no decía acaso venir que decirle que llevarle que a pequeño na y castellano, pero guaraní, yu que ere que era jaque, a castellano venía de ella venir que llevarle que contarle que, a ver, va yo para castellano, va a ver guaraní te llegó teníamos yo para. Hoy yo le pregunto a cierta gente, no a todos, y la respuesta es
¿qué idioma hablas? Castellano y Yopara. Y guaraní, no cuesta mucho el guaraní. ¿El castellano no cuesta? No cuesta. Pero resulta que cuando yo le escucho hablar, me dice, venina, decirle que llevarle que naje, dice, a pequeñango guaraní, a oñe castellano, a segunda, oñe castellano, llevarle que na a tu mamá, que naja, pero guaraní,